Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Estamos arrancando nuevamente semana. Hoy, 11 de agosto del 2020, luego de un prolongado fin de semana. Un fin de semana caracterizado por la tranquilidad en el país y que nos permite entrar a esta semana precedido de muy buenas noticias a lo largo de lo que fue la semana pasada y que representan cosas importantes porque en el panorama internacional, de acuerdo a los resultados que pintan y que están a vista en nuestro país, los organismos internacionales nos lo han reconocido. Y con esa basamenta que nos representan esos éxitos, esperamos que esta semana que hoy comienza laboralmente hablando, nos permita tener mucho más compromiso para alcanzar ese desarrollo que tanto usted como yo, como todos, necesitamos y deseamos para el país. Hoy vamos a estar conversando con la ministra de Educación, Miriam Raudes. Estaremos hablando sobre temas interesantes como el 40 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización y lo que representó como una catapulta hacia lo que tenemos hoy en términos de educación, donde los valores, el arte, la tradición, todos esos aspectos importantísimos que nos conducen a ser parte de la comunidad educativa del país sobre una inmensa infraestructura que crece, crece y crece como parte de una inmensa visión social que tiene la actual administración de gobierno. Vamos a hablar de todos esos temas con la ministra Miriam Raudes, pero mientras tanto, usted quédese con nosotros porque nos vamos a nuestro acostumbrado comentario editorial. El síndrome de Procusto. La historia que a Nicaragua le ha tocado escribir está llena de muchísimos episodios. Episodios de todo calibre, donde por supuesto existieron vencedores y perdedores que la escribieron. Pues al menos yo no me quedo con aquello de que solo los ganadores lo hacen, ya que en los por qué los perdedores también siempre han tenido mucho que decir. Cuando decimos que Nicaragua es 1000 veces heroica, es porque hemos andado desde los días de nuestra misma independencia, ya próxima a su bicentenario, por circunstancias muy nuestras, pues francamente no creo que hayan otros países que hayan vivido y experimentado lo que nosotros: golpes de Estado, intervenciones, invasiones, desmembraciones territoriales, guerras vecinales, guerras fratricidas, dictaduras, dinastías, revoluciones y toda la gama de fenómenos naturales inimaginables, pues hasta donde sé y en el nombre de Jesús nunca suceda, solo nos hace falta que nos llueva fuego. Muchos de estos trances enfrentados a través de la historia representaron procesos muy largos de solución y sanación a través de los tiempos para poder superarlos. Y no pocas veces de estas circunstancias, alcanzar la salida siempre anduvo a paso de tortuga, porque las heridas abiertas de la confrontación fueron difíciles de cerrar y los costos económicos para reconstruirnos tras cada uno de estos eventos fueron millonariamente altísimos. Al final, sin embargo, lo que siempre hizo más difícil la sanación de las heridas o la reconstrucción de tantas pérdidas a lo largo de la historia fue la envidia y el egoísmo de aquellos perdedores, desadaptados y malos nicaragüenses que serán minorías, sí, pero que indudablemente causan daño.
Veámonos hoy cómo estamos. Diera la impresión que no hemos aprendido aún de nuestros errores. Y aunque la gran mayoría de los nicaragüenses hayamos unido voluntades para ver hacia adelante y olvidarnos de lo que el odio nos quiso hacer en abril de 2018, que nos representó retomar el vuelo del ave fénix y llegar al 2020, que ya en vías de recuperación nos volvió a golpear con la pandemia. Yo solo me pongo a imaginar dónde estaría Nicaragua hoy de no ser por el miserable oposicionismo que tenemos. El criminal y fallido golpe de Estado financiado por el imperio y los efectos de la peste, considerando que a pesar de todo eso estamos en pie. Yo no dudo que sin esas tres anclas nuestro país, a pesar de estar siendo reconocido hoy por sus inmensos avances económicos, estaría a la cabeza de los más crecientes en el continente. Y no es así por la envidia y el egoísmo de algunos individuos que habitan en una sociedad promiscua de antivalores, donde se revuelcan jerarcas del clero, empleados del gran capital, falsos estudiantes y politiqueros de todo tiempo, que nunca estarán bien hasta que todo el pueblo esté mal. A esta gentuza le caracteriza la envidia, un sentimiento malsano por lo bien que puede estar otra persona. Es decir, es el desagrado o la molestia que se produce en alguien que quiere ser como aquel al que todo le sale bien, y entonces después de él cualquier diluvio o apocalipsis contra el éxito de los demás, porque no admite que al final su tragedia personal o el no logro de sus metas son la suma de sus propios errores. Esa condición de fracaso por el cual habla el envidioso nos conduce al egoísmo que denomina a quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio, sin atender ni reparar en las necesidades del resto de las personas, de la sociedad, del pueblo, del país. El egoísta se reconoce fácilmente por su yoísmo. Cree que el mundo es solo para él y todo debe ser para su propio provecho y poco o nada valen las opiniones de los demás. Y así sin empacho es capaz de pasar por encima de cualquier verdad con tal de imponer su propia mentira. Y lidiar con alguien así, créanme, es difícil porque dificulta la relación con el prójimo, porque ese individualista siempre estará enfrentando o tratando de hacer sentir a los demás como si no existieran o como si sus preocupaciones o ideas no importaran. Dicho lo anterior, ahora imagínense a la envidia y al egoísmo juntos, como una bomba que todos los días el oposicionismo lanza contra la paz y la estabilidad de Nicaragua para amargarnos la existencia, porque se les ocurrió que aquí solo ellos pueden estar bien, aunque estén mal. Estas miserias humanas financiadas por el imperio para destruir Nicaragua padecen el síndrome de Procusto, que es la incapacidad para reconocer como válidas las ideas del otro. Es el terror en el individuo a ser superado profesional o personalmente por otros indudablemente mejores que ellos. Y eso los lleva a eludir responsabilidades. Los lanza a tomar malas decisiones, a boicotear las iniciativas, aportaciones de ideas de aquellos que pueden dejarlos a ellos en evidencia como fracasados.
El síndrome de Procusto lo padecen aquellos que cortan la cabeza o los pies de quien sobresale. Los oposicionistas que lo padecen te roban tus sueños y tus energías. Esos que lo sufren se afectan emocionalmente cuando otra persona tiene razón y ellos no. Son enfermos que tienen miedo a conocer a personas a las que todo les va bien, que son proactivas y que tienen más conocimientos, capacidades o iniciativas que ellos. Y cuando las gentes de bien surgen y son visibles, entonces se sienten invadidos por una sensación de desconfianza y malestar. Y eso explica muchas reacciones estúpidas y descerebradas por las que abundantemente se distinguen. Los que padecen el síndrome de Procusto son expertos en cuestionar y descalificar la capacidad creativa de otros para que no queden en evidencia de lo que están llenos de ignorancia, lo que en nuestra Nicaragua es imposible porque todo lo que hacen tiene una magnitud descomunalmente asémila. En Nicaragua, el síndrome de Procusto representa el verdadero ropaje del oposicionismo. Podrá estar en una parte del clero católico bajo sotanas salpicadas de sangre, en el COSEP, donde la mayor característica es la empresa de maletín, en la llamada sociedad civil, donde algunas ONGs han encontrado una caleta de buen billete para vivir plácidamente en rosa, en falsos estudiantes universitarios que tienen doctorados únicamente en vagancias y en viejos rostros de la politiquería que están más arrugados que una pasa y que cascarudamente nos dicen que representan el relevo. Pero todos ellos son enfermos de la fatalidad. Son semillas muertas que fueron sembradas en tierra infértil, que solo saben producir tragedias a los que no podemos pedir que cambien, porque su naturaleza es la maldad y la agresión para la Nicaragua en que nacieron. El gran problema para los que sufren el síndrome de Procusto es que aquella máxima de Joseph Goebbels del miente, que de la mentira algo queda, se quedó atrapada en el uyuyuy aquel de que ya viene el lobo, porque de tanto repetirlo nadie lo creyó y por eso, a pesar de las campañas mediáticas, de las descalificaciones, de las amenazas de reeditarlo del 2018, no han podido ser más que la verdad que el pueblo defiende, ni más que las grandes victorias y éxitos que en todos los campos logra el gobierno de unidad y reconciliación nacional, lo que es reconocido por el pueblo que lo acuerpa, sino que además también por los organismos internacionales, donde incluso tiene influencia Estados Unidos, el imperio que como albarda sobre aparejo es la nación del planeta más afectada por el síndrome de Procusto. Que Dios bendiga a Nicaragua. Me separo por un breve instante, pero a nuestro regreso estaremos conversando con la ministra de Educación, Miriam Raudes, a propósito de que estamos a las puertas de la celebración del 40 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización y también de 41 años de éxitos de una educación que está avisorada en un gran proyecto social que se ejecuta tan grandemente que Nicaragua es una de las pocas naciones en América Latina que tiene en su presupuesto un porcentaje grande dedicado específicamente a la educación. Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias amigos televidentes de Detalles del Momento por continuar con nosotros.
Nos acompaña la ministra de Educación, Miriam Raudes. Vamos a estar hablando de una gran cantidad de temas, pero nos reencontramos, ministra. Abra su micrófono, mi estimada ministra. Nos encontramos en un contexto interesante. Estamos en estos días próximos a celebrar el 40 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización. 4 décadas de un paso gigantesco que creo yo hizo entender a los pueblos del mundo el verdadero principio y fundamento social que caracterizó aquel movimiento de 1979 que derrocó a Somoza. Preocuparse por llevar la luz del entendimiento a la oscuridad que generaba la ignorancia, en el sentido de que era factible, era importante para las oligarquías de aquellos tiempos mantener en la ignorancia total a un pueblo que era totalmente analfabeto, no letrado, casi en su gran mayoría, y dio esta Cruzada Nacional de Alfabetización un gran paso que el mundo reconoce como uno de los principales logros de la Revolución de 1979. Ministra, muchas gracias por atender nuestra invitación. Buenos días, gracias a usted por invitarnos a este tan escuchado programa. Hace poco estuvo de aniversario, extiendo mis felicitaciones a usted y gracias por el detalle del momento que me envió esta taza que a diario la tengo conmigo. Pues efectivamente la Cruzada Nacional de Alfabetización marcó un hito en la historia en este país. No solamente en la educación, sino que en la historia del país. Hay países relativamente progresistas que pueden incluso alfabetizar sectores, pero no una campaña tan enorme, tan cohesionadora, porque fue un tema que cohesionó al pueblo de Nicaragua. Siempre el Frente cohesiona con temas importantes como la educación. Si hacemos una mirada de 40 años, a la distancia de 40 años, pasando por esos 16 años oprobiosos de la derecha que efectivamente tiraron al traste con muchas de las reivindicaciones educativas que nuestro gobierno en los 80 habíamos logrado, el pueblo había logrado en los 80. Entonces, nosotros incluso estando en los 16 años, muchas alcaldías del Poder Ciudadano que estaban en el poder incursionaron también en el tema de la alfabetización. Pero efectivamente el tema de la Cruzada Nacional de Alfabetización, como lo decía anteriormente, marca un hito en la historia de nuestro país, donde las familias, reivindicar a la familia, que históricamente para ellos le era imposible aprender a leer y escribir. Y no solamente el tema académico de aprender a leer y escribir, sino que solo los gobiernos revolucionarios pueden echar a andar una tarea tan importante y donde todos los nicaragüenses, en solidaridad con esa población, con esas familias del campo y de la ciudad, nos dispusimos a irnos al campo. Fue un aprendizaje para todos. Nosotros llegamos y todos los jóvenes que fueron los protagonistas en ese momento de esta gran epopeya histórica del Frente Sandinista, entonces nos fuimos a aprender también. Todos fuimos a aprender en las casas y ellos también aprendieron con nosotros. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los principios fundacionales del Frente, el aprendizaje constante con la gente. Dar es uno de los mayores privilegios que tiene el Frente, no dar, reconocer. Entonces, en esa cruzada marcó incluso en todos los que participaron como alfabetizados o como alfabetizadores, nos cambió la vida, porque efectivamente ver a un campesino, a un obrero, a una mujer del mercado que podía leer, que podía hacer sus cuentas, que podía trabajar, que podía ayudarle a sus hijos en clase, eso marcó también una gran diferencia entre un modelo liberal, entre un modelo capitalista y nuestro modelo. Eso fue importante. Creo yo de que solamente la educación es liberadora y justamente por eso el Frente es que lanza esa campaña nacional de alfabetización, esta cruzada, porque es liberadora. La educación libera. Y entonces los gobiernos anteriores, por supuesto que no quieren liberar al pueblo, la educación libera, y entonces por eso es que la Cruzada Nacional de Alfabetización fue la primera tarea que nuestra revolución echó a andar con la participación y el protagonismo de todos nosotros los nicaragüenses, de la juventud,
de los maestros, de las familias, de todos los sectores en Nicaragua. Entonces, para nosotros celebrar estos 40 años próximamente en agosto, el 24 de agosto, la finalización de esta gran cruzada, pues representa para nosotros un gran orgullo, orgullo patrio. Seguimos rescatando eso como nuestro orgullo patrio. Entonces, para nosotros eso es fundamental. Y de allí, de la cruzada, se desencadenaron una serie de acciones también educativas. No solamente enseñarles a leer y escribir, como lo dijo Carlos Fonseca, sino que también la continuidad educativa. Yo reconozco en esta campaña nacional de alfabetización un aprendizaje de doble vía, porque no solamente aprendieron los campesinos a leer, aprendimos quienes íbamos a alfabetizar, que a lo mejor en el fondo fuimos los realmente alfabetizados. Y yo recuerdo, yo fui a alfabetizar a La Tuna, en una comarca del municipio de Palacagüina. Un saludo especial para Toribio Nieves y Hermina Benavides, tanta gente noble que nos atendió en aquel momento. Y no solamente descubrimos, ministra, la nobleza del campesino, también descubrimos, y creo que fue una gran basamenta para lo que es la educación de hoy, el inmenso piso de arte, de cultura, de tradición, de cada uno de esos lugares, de cada de esos municipios, que yo creo que el Ministerio de Educación ha seguido trabajando, dándole secuencia a todos esos descubrimientos que se dieron en ese tiempo, ministra. Sí, efectivamente, en la cruzada también, como dice usted, se trabajaron varios aspectos. El tema del rescate cultural, del arte, cultura y tradición de este pueblo. Y fue a través de la cruzada, grandes maestros en las comunidades, grandes maestros de la guitarra, de la composición, de todo lo que significa el arte. Entonces, eso fue algo muy significativo porque, como le dije anteriormente, la cruzada no solamente significó enseñar a leer y escribir o aprender a leer y escribir, significó un cambio total de nuestra propia actitud, de la actitud de todos nosotros. Entonces, contribuyó a ese cambio de ese hombre nuevo, que hablábamos siempre, de ese hombre nuevo, que es solidario, que está donde lo necesiten, y eso ha sido un principio del frente. Efectivamente, nosotros ya los 16 años que ya conocemos, ¿verdad?, que se privatizó la educación con algo que le llamaron autonomía escolar, que no fue nada más que privatizar la educación. Entonces, se terminaron los proyectos de alfabetización institucionalmente, terminaron todos los proyectos de continuidad educativa para los jóvenes y adultos, de tal manera que en el 2007, retomando nuevamente el presidente Daniel Ortega, el Frente Sandinista, el poder, el pueblo presidente, entonces se inicia nuevamente a retomar ese derecho que había sido negado. Entonces, el primer decreto, recordemos nosotros, el 11 de enero, fue gratuidad educativa. Justamente eso, gratuidad educativa. Y el presidente decreta esto restituyendo el derecho al pueblo, porque la educación es un derecho humano y un derecho constitucional, un derecho político y un derecho social. Entonces, justamente por eso, entonces, iniciamos con el tema de la educación pública, para acceso a todo mundo, no tener ningún tipo de obstáculos para que los estudiantes lograran ingresar y accesar a la educación. Y con ello, por supuesto, reactivar todos los programas que significaron la educación de jóvenes y adultos. Y el día de hoy podemos decir, nosotros luego tuvimos que hacer otra campaña de alfabetización, recuerdo la de Martí a Fidel, una campaña que también protagonizaron los jóvenes de Nicaragua, la juventud sandinista estuvo en la campaña de Martí a Fidel. Ahí logramos bajar un poco más el analfabetismo porque se había incrementado en los 16 años. Entonces logramos bajar un poco el analfabetismo y logramos ya reducirlo. Hemos seguido trabajando y hemos creado diversos programas de educación de jóvenes y adultos, en primaria, en secundaria y con salidas técnicas, que es lo más importante. El adulto, cuando va a retomar estudios, es un adulto ya, es un joven.
Entonces, no solamente es darle las herramientas o las competencias académicas, sino que también fortalecer competencias o habilidades técnicas, porque ya son madres o padres de familia, porque ya son responsables de un hogar, mujeres y hombres, de tal manera de que esto ya ahora en esta nueva fase, en esta nueva etapa del 2007, esta parte, hemos logrado fortalecer esa unidad de educación de jóvenes y adultos. Lo hemos logrado fortalecer a partir de programas pertinentes, con modalidades flexibles, porque el adulto no tiene los horarios de un joven que va a la primaria regular o a la secundaria regular. De tal manera que interpretando las necesidades de la población, hemos creado modalidades flexibles que permitan al adulto asistir a clase, ir a clase, para en los horarios que ellos pueden, porque no podemos nosotros tampoco imponerle. Esa ha sido la manera que hemos ido trabajando, pero por otro lado, además de eso, estamos articulados con el Instituto Nacional Tecnológico de Nicaragua, el INATEC, y nos ha permitido a nosotros dar a los estudiantes, ofertarle, no darle, nosotros no damos, ofertar a estos jóvenes, a estos adultos, carreras técnicas para que ellos puedan calificarse, porque es recalificación, porque no son albañiles, pero se recalifican con una instrucción técnica, con darles algunas herramientas. Entonces es la recalificación, de tal manera de que nosotros seguimos, continuamos. La cruzada fue el punto de partida, y la campaña de Martí Fidel fue otro punto de partida también, después de 16 años de privatización de la educación. Entonces hoy seguimos y continuamos. Y a propósito del amor a la patria, nuestros corazones se llenan de amor a la patria. La patria está en nuestro corazón cuando miles de muchachos que vemos nosotros ahí en las redes, en todos los municipios, recibiendo sus clases, con sus promotores, con los maestros populares a quienes les hacemos un reconocimiento infinito. Los maestros populares son incluso alfabetizados y que han pasado un periodo hasta la secundaria y se prestan solidariamente para ser maestros populares de ese otro grupo de compañeros y compañeras que aún no han logrado pues cursar la primaria. De tal manera que hoy no hablamos ya de alfabetización como una tarea grandísima, hablamos de la continuidad educativa, porque ya hemos logrado reducir en gran medida el analfabetismo. Se han quedado algunos reductos porque por la edad, por ejemplo, hay gente que por la edad no quiere o no puede porque tiene problemas en la vista, porque tiene problemas en sus manos, porque tiene problemas de movilidad. Hay diversos problemas, pero no es la gran mayoría. Entonces, nosotros continuamos incluso haciendo el esfuerzo para que esta gente se incorpore también. Y hay escuelas de oficio, hay 1000 oportunidades y ofertas para que los jóvenes y adultos continuemos aprendiendo, que se continúe aprendiendo, continuamos reforzando nuestros conocimientos y desde el Ministerio de Educación, desde la educación formal, institucional, nosotros continuamos ofertando todas las modalidades educativas. Es hermoso ver que compañeros de 60, 70 años orgullosamente se gradúan de bachilleres o sacan su primaria y no se quedan allí porque luego van a la universidad. Entonces, una educación de calidad, una educación pertinente. Nosotros decimos que la educación revolucionaria va donde lo necesita la gente y cómo la necesita la gente y lo que necesita en educación la gente. No podemos dar una educación general a todo el mundo, sino que la educación de jóvenes y de adultos tiene sus propios objetivos, tiene sus propios contenidos y una definición ya clara de para dónde va este joven o este adulto. Entonces, hemos trabajado, son 13 años de haber retomado nuevamente el poder y en este sentido, esa dirección de educación de jóvenes y adultos no es una dirección académica, es una dirección que es una estrategia fundamental de este país. Es fundamental. Todas las áreas, todas las modalidades educativas son importantes, pero el área de educación de jóvenes y adultos representa para este gobierno la restitución del derecho a la educación de esos hombres y mujeres, trabajadores, hombres y mujeres que son amas de casa o trabajadoras del hogar y ellas tienen la oportunidad un sábado por la tarde o 1 hora por la tarde, 2 días a la semana de estar recibiendo la educación. Eso es fundamental para nosotros. Fíjese usted, ministra, que usted ha hablado de tantos temas en este asunto de la alfabetización, que uno se queda pensando, esto no es un asunto de
de que aquel que lo necesite vaya a las escuelas. Las escuelas están yendo hacia las personas que lo necesitan. Me está hablando de que esto es una estrategia concebida como tal, es decir, no es un rubro al que necesariamente se le tiene que dar, porque así debe de ser un presupuesto y asignarle para que puedan mantenerse las escuelas y para que pueda existir matrícula. Esto va más allá de un concepto eminentemente de cumplir con requisitos o pruritos en el concepto de una política más amplia. Esto es realmente pensar en una estrategia de desarrollo para el país. Si no hay una educación integral para niños, para pubertos, para jóvenes, para gente madura, para gente adulta, no vamos a ningún lado. Pero por otro lado, otro aspecto importante, ministra, es que la gente quiere educarse, quiere aprender, y eso habla mucho también del por qué esta campaña de educación en todos los niveles del país está siendo bien aceptada por el pueblo de Nicaragua. Sí, efectivamente, y la gente siempre quiere aprender. Lo que pasa es que si no se le da la oportunidad, pues entonces, porque antes decían es que ya los viejos ya no aprenden. No, claro que quieren. Y esta estrategia esta es una estrategia del Estado de gobierno de Nicaragua que permite dar esa posibilidad a los adultos. Pero por otro lado también se le dan, no es físicamente la escuela también la que se representa. Hay casas donde ahí son los círculos de estudio de los jóvenes y adultos. No precisamente es una escuela físicamente construida por nosotros. En muchos casos, y en la mayoría de los casos, coincide que las escuelas por la tarde, las escuelas del Ministerio de Educación que están al servicio de la comunidad, entonces ahí están recibiendo clases los adultos. Pero si en una comunidad hay 10 y hay un corredor donde puedan ellos recibir su clase, también ahí lo hacen. Entonces no es un asunto físico, no es un asunto físico. Y es un asunto, el tema es presupuestario, pero no solamente es, porque los maestros populares nos han demostrado a nosotros, por mucho, su preparación, se van preparando cada día más. Tenemos muchos maestros populares que ya son licenciados en una carrera de ciencias de la educación, por ejemplo, que comenzaron a alfabetizarse y hoy a 13 años ya ellos tienen una carrera técnica o están estudiando en la universidad. Entonces, el pueblo, es que un gobierno también inspira. Lo que pasa es que es un gobierno inspira porque le dice, aquí están las ofertas educativas. Todo el mundo a estudiar. Cuando se promueve ese tema del estudio, la población se anima, se motiva y ya no y también crea un tipo de esperanza también en la población. Entonces es desarrollo humano, es desarrollo económico, es desarrollo social. Entonces la educación es un tema de integralidad, no solamente tiene que ver con tener un empleo, sino que con cómo enfrentar la vida. Entonces no solamente es un empleo, es una forma de vida también. Educarse es una forma de vida. Y en esto contribuye mucho el modelo que nosotros hemos implementado en general, que es la escuela, la familia y la comunidad. Entonces esa triada que nosotros decimos nos ha permitido a nosotros compartir, retroalimentarnos, pero además escuchar a la población, a esos protagonistas de estos temas educativos, de estas modalidades, para que nos diga cómo vamos, para que nos diga cómo estamos, qué satisfacción sienten ellos de estar dentro de este subsistema educativo. Entonces, es el todo, pues entonces, eso es lo que nosotros, y el pueblo agradece también de este gobierno, porque efectivamente los gobiernos ponen a la disposición políticas educativas. No es cierto de que no importa, la gente va por sí sola a la escuela, no. Se tienen que implementar políticas educativas que den la oportunidad al pueblo para seguirse desarrollando. Eso es vital. Entonces, este gobierno, presidido por el comandante Daniel y la compañera Rosario, pues efectivamente en la interpretación de la necesidad de la familia, entonces hemos creado, nos orientan, nos instruyen para que nosotros también creamos modalidades que permitan el acceso a esa educación gratuita, de calidad y con equidad. Hay una película, mi estimada ministra, que con toda seguridad usted vio, El Maestro, del gran mimo Mario Moreno Cantinflas. ¿Cómo se visualizaba en esa película
las oligarquías, los potentados feudales, de mantener en la ignorancia, la conveniencia de mantener en la ignorancia a la gente. Y decía Mario Moreno Cantinflas cuando en su papel de maestro se enfrentaba precisamente a esos antivalores, a esa gente que cree que lo mejor es el oscurantismo. Y decía, cuando le habían quemado, le habían boicoteado todo eso, la escuela, no importa dónde esté, no es un edificio, usted lo está calando perfectamente. En cualquier mamarracho donde exista esa hambre de aprender y esa necesidad de enseñar también, porque todo va inmensamente relacionado, es donde realmente se hace la escuela. Tengo que irme, mi querida ministra, a una breve, pero breve pausa comercial y regresamos más con la titular del Ministerio de Educación, Miriam Raudes. Quédese con nosotros, ya volvemos. Regresamos, amigos televidentes, de estos pequeños y breves cortos comerciales para seguir conversando con la ministra de Educación, Miriam Raudes, quien nos estaba haciendo una reseña interesantísima de cómo la educación no se ha palpado en Nicaragua por ver en cualquier rincón del país una escuela, sino que además la escuela ha llegado incluso hasta los hogares. Qué interesante esto, contrastarlo en el estricto sentido de la crítica, digo yo, porque esto duele. Cuando existe una política diseñada para que la gente se entusiasme por aprender, es increíblemente nefasto que existan contracampañas aprovechándose del contexto en el que nos encontramos, que no es del todo sincero cuando uno escucha decir: quédate en casa, no vayas a clase. Pero conozco a mucha gente, grandes empresarios que tienen a sus nenes, que les dicen: no vayas a la universidad, quédate en casa. Pero los nenes no van a la universidad, pero en la noche uno los ve en el carro que les brindó papá, con los dineros que les dio papá, gastando a mano llena en bares, en cantinas, exponiéndose, pero no van a clases porque papá les dice: quédate en casa, no vaya a clases. Y en ese sentido, mi estimada ministra, hay una situación de esta gente que dice que no vayan a clases, el hecho de que presencialmente en algunos centros escolares, sobre todo privados, ha sido desechado prácticamente para sustituirlo, que no es del todo malo por la educación de carácter virtual, pero de alguna manera crea un conflicto, ministra, sobre este tema. ¿Qué tiene que decir? Bueno, efectivamente, pues desde el comienzo hubo una campaña de instalar el miedo en la población para que se retirara a sus casas. Afortunadamente nos están dando la razón muchos organismos prestigiosos internacionales que el quédate en casa pues no es la mejor solución. En el tema de la educación, nosotros hemos respetado totalmente, absolutamente, la decisión de los centros privados. Por ejemplo, hay centros privados que nos han pedido autorización para recibir sus clases virtuales a petición de los padres de familia. Nosotros en la educación pública hemos tenido las escuelas abiertas, totalmente abiertas para la población, porque así como tienen derecho unos de estar en su casa, recibiendo sus clases porque tienen toda la instrumentaria de manera virtual, también tienen derecho los que no la tienen. Entonces, partiendo de ese principio que la educación es un derecho, entonces nosotros no hemos, y además las escuelas no han sido, y esto me han criticado porque lo digo, pero no han sido focos de infección. Nosotros en las escuelas estamos tomando todas las medidas correspondientes para que los estudiantes estén seguros, para que las madres estén seguras que sus hijos están ahí. Afortunadamente, la sabiduría del pueblo, la sabiduría de las familias, pues no ha hecho tanto eco a esto de quédate en casa. Están los muchachos asistiendo a la escuela, nosotros podemos ver en los medios y en las redes sociales cómo los muchachos están trabajando en la escuela, están desarrollando sus programas, los maestros están allí, a quienes les mando un saludo porque realmente los maestros pues tampoco hicieron eco a esa campaña, pero realmente hacer campaña, quédate en casa, cuando yo tengo todos mis instrumentos, mis herramientas y mi hijo está allí con empleada,
que es correcto también que la tengan, con empleada, con su internet, pero no todos los nicaragüenses tienen esa realidad. Entonces, pues acudiendo a esa realidad, entonces nosotros mantenemos las escuelas ahí. Y nos han dado la razón. Gracias a Dios. Gracias a Dios mantenemos la actividad en la educación presencial, que es fundamental, y también la combinamos con otro tipo de trabajo que pueden ser virtuales. Nosotros tenemos una página donde tenemos software educativo. Los maestros están también informándose a través de esto, y los muchachos en las escuelas, en las aulas digitales móviles. O sea, nosotros no es que rechazamos la educación tomando como herramienta la tecnología, para nada. Nosotros la tecnología está incorporada en la escuela, la tenemos incorporada en los centros de estudio, y ahí los muchachos van gratuitamente, entran tienen sus aulas digitales móviles y hacen sus trabajos, investigan y van desarrollándose. Entonces, este tema, gracias a Dios, decimos nosotros, no hizo eco. Y las escuelas están los estudiantes este segundo semestre, que lo iniciamos el 21 de julio, fue una algarabía porque, bueno, fueron 3 semanas de receso escolar, que aunque estuvimos con las teleclases, pero los muchachos volverse a reencontrar con sus compañeros. Yo creo que aquí nosotros no podemos negarnos a una realidad socioafectiva y psicosocial. Es que la edad de los niños les gusta socializar, y en la casa hay mucho adultismo. Entonces, el niño en la escuela se encuentra con sus pares, con sus iguales, comparten, ríen, juegan y hacen todas las actividades. De igual manera, la adolescencia y la juventud. En esa edad, los muchachos también intercambian inquietudes con sus maestros o con sus compañeros. Entonces, esa es la vida social. Justamente por eso la educación es un fenómeno social también. De eso significa, es socializar, es aprender juntos, es estar juntos, de tal manera de que por eso nosotros siempre hicimos una estrategia, nosotros, por si llegaba el caso de que pudiéramos irnos a una educación virtual. Pero gracias a Dios, con todas las medidas que hemos incorporado como protocolos, los protocolos que han sido aprobados por las autoridades sanitarias de Nicaragua, el MINSA, el Ministerio de Salud, a quienes mandamos un abrazo enorme, porque son hombres y mujeres que han dado todo en esta pandemia. Esas instrucciones de ellos, esos protocolos los hemos incorporado en la escuela. De igual manera hemos visto los protocolos internacionales. Entonces, hoy al leer todas las noticias que sale, el de la OMS, el del OPS y la ONU, diciendo de que es correcto que los niños regresen a clase, pero el retorno va a ser difícil para esos países. Ministra, la educación virtual, en tanto existe la tecnología como para plataforma para poderla realizar, es correcta, funciona. Es de hecho un recurso que todos los países del mundo están implementando, pero eso sí, su relación directa con el maestro, con el educador se pierde. Esa educación virtual es fría. Ese contacto, el puente que puede representar la escuela con el hogar a través del maestro, llana y simplemente se muere, ministra. No, y efectivamente, pues nosotros estamos en esa línea de fortalecer también la educación, el tema de las tecnologías. Bueno, este año nosotros vamos a tener el 100% de las escuelas secundarias con tecnología, con sus aulas digitales móviles, pero no solamente el aparato, el instrumento, sino que vamos a tener internet, conectividad, vamos a tener data show interactivo, software educativo, y los maestros capacitados además. Entonces vamos trabajando, afortunadamente, cumpliendo con esas instrucciones, el comandante, que es quien nos ha siempre instruido a que la tecnología es fundamental, y nosotros vamos ahí. Nosotros no es que solo estamos pegados a la presencial, pero la presencial tiene que ser complementada con el manejo, el dominio y el buen uso de todas las tecnologías educativas para los aprendizajes, para mejorar calidad de aprendizaje. Entonces, nosotros no estamos fuera de esa globalidad que llamamos nosotros, que son las redes, las tecnologías, pero inducida, instruida y trabajada y monitoreada también desde la escuela. Entonces, los padres de familia también saben eso, y muchos padres de familia, yo he ido a varias escuelas donde los padres de familia están en la aula, están en la escuela y están recibiendo la clase junto con sus hijos. ¿Qué cobertura tecnológica existe, ministra,
en todo el universo escolar en nuestro país. Podemos decir que el 100% ahorita ya van a instalarse el 100% de la secundaria pública. Tenemos aulas digitales móviles y algunas escuelas de primaria. Y vamos a ir avanzando, en eso vamos a ir avanzando. Bueno, ya tiene educación especial, por ejemplo, que una de las modalidades de mucho interés para este gobierno, educación especial, se han instalado software educativos para educación especial, de tal manera de que, con el sentido de que nadie quede fuera del sistema. Y que ¿Qué entendemos por educación especial? La educación especial es donde estudian los niños con discapacidad. Los niños con discapacidad, tenemos 25 centros de estudio a nivel nacional y vamos avanzando. Y tenemos centros de educación inclusiva, donde no precisamente solo van niños con discapacidad, sino que también niños que no tienen discapacidad visible, ¿verdad? Lo normal es que todos somos diferentes, esa es la verdad. Entonces nosotros no podemos llamarnos normales nosotros. La normalidad es que todos somos diferentes. Y desde esa lógica es que trabajamos el tema educativo. Todos somos diferentes, por tanto la educación no puede ser estandarizada en los métodos, sino que tiene que tener diversas metodologías para que puedan los muchachos adquirir aprendizaje. Entonces, esa es la verdad, pues, y vamos a seguir avanzando, y tenemos que seguir avanzando en infraestructura escolar, por ejemplo. Ahora, en el segundo semestre, van a utilizarse más de 1.000 millones de córdobas. Van a hacerse centros de estudio emblemáticos en varios municipios. Andamos en una campaña nosotros de revisar cómo van las obras, andamos en obras de supervisión de avance de obra, inaugurando escuelas, entregando títulos de propiedad para las escuelas que por 1000 razones no tenían su título. Andamos en el proceso de acompañamiento pedagógico. El Ministerio de Educación no se ha parado nunca ni se parará, porque ahí están los padres de familia, están los estudiantes que esperan mucho de nosotros, y es nuestro compromiso como gobierno, como servidores públicos, es la instrucción y es el mandato del comandante Daniel de mantenernos en función de la satisfacción de las familias nicaragüenses en el tema de educación. Y por último, decirle a las madres, a los padres de familia, a las familias nicaragüenses, que ahí estamos, más de 9.000 escuelas abiertas para que sus hijos lleguen a clase y que continuemos trabajando. Ya estamos en un segundo semestre, afortunadamente ya hemos realizado las evaluaciones, los cortes evaluativos, y continuamos con nuestra merienda escolar para los estudiantes y vamos avanzando. Y ya mentalmente los muchachos, y ahorita con las teleclases de reforzamiento, que es otro tema que es fundamental, trabajando orientación vocacional para los jóvenes de un 10º grado, para orientar a la familia también. Ese tema de la orientación vocacional que se está dando, incorporó un nuevo tema que se incorporó en las teleclases de reforzamiento, es para que las familias tengan información también, que tengan una información para que sus hijos no vayan a estudiar por moda, porque a veces en un grupo dice, todos vamos a estudiar esto. Entonces, ahí es donde estamos articulados, el Ministerio de Educación, el Instituto Tecnológico Nacional y el CNU, para dar información, para poner a la disposición de la familia las ofertas educativas, y que ni un niño, ni una niña, ni un joven ni adolescente queda fuera del sistema educativo. Ministra, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Se nos quedan otros temas, pero vamos a volvernos a reencontrar. Voy a hacerle una invitación para lo que viene, que son los días grandes de nuestra independencia, de nuestra gran batalla de San Jacinto, temas que alrededor de el azul y blanco precioso que representa nuestra bandera, nuestra nacionalidad, son temas propios que por supuesto tiene como eje central lo que es la juventud y lo que está haciendo el Ministerio de Educación desde la educación para centrar en cada conciencia, en cada ser humano en este país, el inmenso valor de la patria. Ministra, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación, y usted, amigo televidente, por su atención. También hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento.